Introducción. Bienvenidos al curso interactivo de AutoCAD 2009 3D, donde aprenderá a dibujar y crear superficies en tercera dimensión, manejar herramientas de edición de sólidos, coordenadas USC o SCP, inserción de materiales, luz natural y artificial, renderización, animación y recorridos virtuales, terminando con la presentación de proyectos 3D mediante impresión, imágenes y videos. Reconocimiento del entorno gráfico. Ingrese al programa haciendo doble clic sobre el acceso directo del escritorio o haga clic en Inicio. Todos los programas Autodesk, AutoCAD 2009. La plantilla de dibujo que vemos a continuación no contiene las herramientas para el dibujo 3D. Haga clic en Cambio de espacio de trabajo y elija Modelado 3D. Plantilla de AutoCAD 3D. Aparecen nuevas herramientas como Modelado 3D, Edición de sólidos, nuevas herramientas de modificación, vistas, estilos visuales, efectos de arista, luces, luz natural, hora y ubicación, materiales, SCP, animaciones, render, trazar, publicar, entre otras. Conceptos preliminares. Coordenadas. Las coordenadas 3D se especifican igual que las 2D con una nueva adición de una tercera dimensión, el eje Z. Cuando se dibuja en 3D, se especifican los valores de coordenada de X, Y y Z. Esta es la forma de trabajar en el programa. Estilos visuales. 1. Mediante las siguientes opciones visuales, maneje su dibujo de acuerdo a la necesidad y preferencia. Aquí encontramos estructura alámbrica 2D, que es la vista en la que nos encontramos. Oculto 3D. Estructura alámbrica. Conceptual y realista. Vistas estándar. Cualquier modelo 3D puede ser visto desde cualquier dirección, superior, inferior, frontal, posterior, lateral izquierda y lateral derecha, sudoeste, sudeste, noreste y noroeste. Coordenadas SCP o UCS. Las formas SCP permite que se pueda ubicar el plano XY en la posición adecuada a la operación que se está realizando. Posición SCP universal. Esta es la posición en la que nos encontramos. Cada vez que haga clic en este comando, vuelve al estado original de coordenadas. SCP Origen. Esta opción no modifica la dirección de los ejes X, Y y Z.
Únicamente cambia su posición. Para esto, haga clic en un punto del dibujo. SCPX. Mediante esta opción se produce un giro del sistema de coordenadas respecto al eje X. Al igual que la opción SCPX, los comandos SCPY y Z nos cambian el eje descrito. SCPObjeto. Esta herramienta toma las coordenadas de un objeto designado. Basados en estas coordenadas, usted puede realizar cualquier dibujo, que ahora irá paralelo al objeto de origen. Previo. Con esta opción, vuelva a un estado anterior SCP. Observe que cada vez que hace clic sobre esta herramienta, aparece la dirección de un SCP diferente. SCP 3 puntos. Haga clic en 3 puntos diferentes sobre el dibujo. Defina sobre qué plano va a continuar dibujando. Mostrar icono. El icono de coordenada aparece y desaparece cuando se usa este comando. Herramientas de manipulación de sólidos. Rotación 3D. Teclado, rotación 3D o raya al piso 3D Rotate. Seleccione la figura rectangular, señale con el mouse un punto para el eje de rotación. Preste atención a los colores que trae. El color rojo señala el eje X, el verde Y y el azul el eje Z. Al precisar uno de estos ejes, el modo de rotación del objeto cambia. Vamos a elegir el eje Y con el mouse o escribiendo el ángulo precise el eje de inclinación. Alineación 3D. Teclado alinear a 3D o raya al piso 3D Align. Este comando desplaza, rota o inclina los objetos, alineándolo de este modo con otro. Haga clic en este comando. Haga clic en el primer punto de origen de un objeto. Este será el punto de base. Otro para el segundo punto. Precisa eje de rotación. Y un tercero define el giro posterior de los objetos designados. Simetría. Este comando funciona de la misma manera que el espejo en 2D. Su diferencia radica en el uso de 3 puntos. El primero define el punto base, el segundo y tercero, los ejes de la nueva posición. Luego pregunta si desea borrar el objeto de origen. Decimos no con Enter. Array 3D. Teclado 3D Array. Haga clic en este comando. En la línea de comandos nos pregunta qué tipo de matriz deseamos, a lo que escribimos P o lar. Escriba el número de elementos. Previamente esta opción cubre 360 grados del ángulo a rellenar, así que solo de Enter. Luego pregunta si desea girar los objetos de la matriz. Dé un Enter para probar la operación. Con el mouse precise un centro de matriz y otro clic para el eje de rotación y Enter. Desplazamiento 3D. Teclado, desplaza 3D o raya al piso 3D Move. Desplaza un objeto 3D al determinar un primer punto de origen y uno final.
Haga clic en este comando. Ahora aparece un icono con los colores de las coordenadas. Precise un primer punto y un segundo para desplazar el objeto. Creación de objetos en 3D. Haga clic en Vista. Y en Ventana Gráfica, seleccione Nuevo. 2 vertical. Y Configuración 3D. En Cambiar de vista, seleccione el superior. Ahora haga clic dentro de la segunda ventana. Cambie la vista por una isométrica SE con una estructura alámbrica 2D. Guarde la vista con el nombre de Visual 1 y Aceptar. Haga clic en la ventana de la izquierda y copie la planta arquitectónica del ejercicio anterior 2D. Observe que la visualización de la ventana derecha es diferente. Cree una nueva capa de muebles. Figuras 3D comunes. Con. Teclado, cono o raya al piso con. Haga clic en este comando. Precise un primer punto para determinar el centro de la base del cono. Ahora precise un radio de 0.35 con una altura de 0.50. En la opción Vista, active la opción SCP, Objeto, y seleccione el cono. Para determinar así un nuevo eje del dibujo. Cilindro, teclado, cilindro o raya al piso, cylinder. Con el mouse precise el centro del dibujo para un diámetro de circunferencia de 0.10 con una altura de 0.02. De nuevo con la herramienta SCP Objeto, determine un nuevo eje a partir de la altura de la figura. Seleccione el comando de cilindro. Precise el centro de la figura. Escriba para el diámetro y 0.02 para la altura. Aplicación Figuras comunes. Prisma rectangular. Teclado, Prisma Rec o raya al piso Box. Active este comando. Precise una primera esquina. Una segunda para determinar el área de la base del dibujo. Escriba 0.05 para la altura. Copie el dibujo con la herramienta Copiar. Vamos a terminar un sofá con base a esta herramienta. Coordine esta herramienta con la de SCP Objeto. Cambie la vista a Oculto 3D y elija la opción de Vista. Isométrico sureste. Cuña. Determine con el mouse el área de la base de la figura. Puede determinar la altura de este escribiendo la altura o precisándola con el mouse. Observe que mediante la herramienta de prisma rectangular y la de copiar hemos dibujado los demás muebles de la sala.
Figuras 3D comunes. Toroide, teclado, toroide o raya al piso, torus. Haga clic en este comando. Seleccione con el mouse el centro de la figura y precise un diámetro para el círculo interior de 0.15 y 0.03 para el diámetro de la circunferencia externa. Esfera. Active este comando. Escriba 0.03 para el diámetro y copie la figura con el comando copiar. Pirámide. Teclado pirámide o raya al piso pirámide. Precise el centro de la base de lo que será la pirámide. Escriba 0.03 para el radio del mismo y 0.10 para la altura. Herramientas de dibujo. Extrusión. Teclado, extrusión o raya al piso, extrude. Esta herramienta permite crear superficies 3D mediante dibujos de 2D. Esta herramienta aplica a objetos cerrados, como dibujos con polilínea y figuras geométricas. Con la herramienta de polilínea, redibuje el soporte del comedor. Elija la opción de extrusión, seleccione los objetos, precise una altura y con la herramienta de cilindro termine la operación. Superficie plana. Esta herramienta crea superficies planas a partir de objetos cerrados, o puede hacerlo especificando esquinas opuestas de una superficie rectangular. Ahora precise un punto del área del comedor y uno contrario. De este modo, tenemos una superficie para el piso. Polisólido. Active la capa de muros. Este comando crea un muro similar a 3D. Haga clic en este comando. Escriba altura. Especifique una altura de 2.50 y ahora escribe ancho de 0.2. Ahora especifique un primer punto dentro del dibujo. Precise con el mouse los puntos de dirección del objeto. Y Enter. Edición de objetos 2D. Revolución. Teclado, revolución o raya al piso, revol. Crea superficies o sólidos 3D. Barre un objeto 2D alrededor de un eje especificado. Aplica a objetos cerrados o abiertos. Con esta herramienta vamos a dibujar un jarrón. Dibuje una línea curvada y a la derecha de este una línea. Active el comando de revolución. Seleccione la línea de spline y especifique un eje de barrido a partir de los dos puntos de la línea de la derecha. Observe la nueva forma del sólido realizado. Ahora enrote la figura y mueva el dibujo para terminar con la operación.
pulsar o tirar, teclado, pulsar, tirar, o raya al piso, press pull. Modifica la altura o el ancho de un objeto cerrado en 2D o un sólido 3D. Conforme mueve el cursor, el objeto cambia dinámicamente. Trabaje sobre la capa puerta y dibuje un rectángulo, delimitando el área de la puerta. Haga clic sobre el comando y con el mouse haga clic en el interior del rectángulo. Observe que el comando crea una región que delimita las líneas de la puerta. Con el mouse defina la altura del objeto. Termine esta parte del dibujo, insertando un prisma rectangular para el dintel de la puerta. Uso de herramienta, barrer. Barrer. Crea superficies 3D mediante el barrido de un objeto 2D a lo largo de una trayectoria. Dibuje una línea curva con el comando de Spline y una línea recta. La dimensión de esta línea determina el grosor del dibujo en 3D. Active este comando. Selecciona la línea de Spline, que será el objeto a barrer, y ahora la línea recta. De Enter para terminar. En la ventana de la derecha ubique la figura a su conveniencia. Sólido 2D, teclado sólido o raya al piso Solid. Crea cuadrángulos y triángulos con relleno sólido. Vamos a comprender cómo es el funcionamiento de esta herramienta. Tenemos entonces un triángulo en 2D. Haga clic en un primer punto. Y con el segundo precise la distancia de una de las aristas del triángulo. Termine el relleno precisando un tercer punto para la esquina del rectángulo. En el siguiente ejemplo vamos a precisar 4 puntos de desplazamiento equivalentes a las aristas de un rectángulo. Observe la trayectoria de los puntos hechos con el cursor. Haga un Enter para terminar con el relleno. Para la siguiente figura vamos a usar la misma cantidad de puntos de aristas, pero observe que al hacer una trayectoria distinta, el relleno obtiene otra forma. Teniendo esto claro, vamos a hacer un relleno para dar una base al dibujo en forma de rectángulo. Ahora haga clic en Explorador de menús. Y en la opción de herramientas, seleccione orden de objetos y poner debajo. Creación de mallas. Estas mallas son útiles porque tiene funciones de sombreado y modelización. Trabaja sin las funciones de los sólidos, los cuales manejan masa y volumen. Subrevolución. Teclado Super o raya al piso Red Surf. Crea una malla alrededor de un eje determinado. Vamos a dibujar la silueta de una copa, junto a una línea para señalar el eje de la figura. Haga clic en el comando. Seleccione la silueta y luego la línea, con un ángulo inicial de 0 y uno de rotación de 360. Enter. Rote la figura y muévala hacia la mesa. Subtabulada. Teclado Subtab o raya al piso Tab Sur. El eje del dibujo define la altura final de la malla, así como la curva de trayectoria más cercana. Es decir, al hacer clic sobre una de estas líneas, la trayectoria cambia. Vamos a hacer el ejercicio. Seleccione el objeto. objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección. Seleccione el objeto para el perfil, luego el vector de dirección.
Repita el comando cambiando la selección de la línea del eje. Observe que la malla se desplaza de acuerdo a la trayectoria del eje, conservando la forma de arco. Vamos a utilizar esta herramienta para realizar una maceta. Dibuje un arco y paralelo a este, dibuje una línea. Active el comando y seleccione los objetos. La distancia entre los dos dibujos define el radio de lo que será el final de la malla. Con la herramienta de rotación 3D, rote el dibujo. Subreglada. Teclado, subregla o raya al piso, Rule Surf. Crea una malla entre dos curvas. Dibuje dos líneas con el comando de Slime que estén paralelas. Utilice la herramienta para crear una malla. Observe que ésta ha adquirido la forma de una hoja. Copie esta forma, rótela y dispóngala que forme una rama. Aplicación de mallas. Subdefinida por lados. Crea una malla definida por el número de lados de una figura. Para este caso, es la selección de 4 lados contiguos de la figura que definen la forma de las mallas. Los lados pueden ser arcos, polilínea, slime o líneas. Esta selección no tiene un orden especial. Es importante que la figura tenga cerrados todos lados. Vemos entonces varias figuras creadas por este tipo de líneas. Observe que esta malla crea sensación de desnivel en suelos y superficies. Hélice. Precise un primer punto. Luego digite 0.50 para especificar un primer diámetro. Ahora escriba 3 para el diámetro siguiente. Escriba G, giros, y 6 para su cantidad. Ahora escriba 4 para la altura final. Todos estos datos pueden ser editados en cuanto al diámetro y altura. Dibuje otra hélice con un primer diámetro de 4 y el segundo de 60. Ponga este último debajo de la primera hélice. Con el comando de explotar, desintegre los dibujos. Ahora dibuje un círculo en cada punta de las hélices y rótelo. Seleccione el comando de extrusión y seleccione uno de los círculos. Escriba TR, trayectoria, y seleccione la hélice. Haga la misma operación para el siguiente dibujo. Ahora con la herramienta de cilindro, dibuje uno y dispóngala sobre la base de la primera hélice. Ubique el dibujo de la silla dentro de los demás dibujos. Edición de sólidos. Hemos dibujado los muros, muebles de cocina, baños, sala y comedor, utilizando las herramientas antes vistas. Ahora vamos a ver las herramientas de edición. Unión, teclado, unión o raya al piso, unión. Este comando empalma o une dos objetos y los transforma en uno solo. Haga clic en este comando. Seleccione las partes conformadas por el sofá y Enter. Observe que el dibujo actúa como un solo objeto. Utilice esta herramienta solo cuando esté seguro que no quiere modificar ninguna parte del objeto. Diferencia. Teclado, diferencia o raya al piso, Subtract. Vamos a dibujar los vacíos de ventanas y puertas. Con el comando extrusión,
o el del prisma rectangular delimite el área de las ventanas. Estos rectángulos deben ser un poco más gruesos que los muros. Luego de dibujadas todas las ventanas existentes, prende la capa de muros. Haga clic en este comando. Designe los objetos que desea conservar. Para este caso, el dibujo de muros. Enter. Luego los objetos a sustraer. Enter. Utilice esta misma operación para conseguir los dinteles de las puertas. Ejercicio de aplicación. Dibuje un cilindro y rótelo. Haga un círculo a partir de un arco. Con la herramienta de espejo, con la herramienta de rotar de 3D, ahora seleccione los arcos y rótelos en sentido contrario. Dibuje un círculo y rótelo con un ángulo de 90. Copie el círculo en la punta del otro arco. Active la opción de extrusión y seleccione uno de los círculos. Escriba T, trayectoria, y seleccione el arco. Aplique la misma operación para el otro arco. Con la herramienta de huir, una las dos figuras. Ahora con el comando de Array 3D, seleccione los objetos. Escriba R, rectangular, para elegir el tipo de matriz. Escriba 10 para el número de filas, 1 para el número de columnas, 1 para el número de niveles. Para la distancia entre filas, escriba un valor de 0.40. Enter. Inserte el cilindro dentro de las circunferencias. Ahora con la herramienta de diferencia, seleccione primero el cilindro, que es el objeto que queremos conservar. Enter. Seleccione los objetos restantes. Enter. Dibuje un rectángulo junto a una línea para señalar el eje de la figura con la herramienta de superficie de revolución. Seleccione el objeto y luego la línea y Enter.
Con la herramienta de polígono 2D, dibuje un hexágono y extrúdelo. Ahora rótelo. Y ubíquelo para terminar el dibujo. Tenemos previamente dibujada una llave inglesa hecha con el comando de polilínea 2D y elevada con el comando de extrusión. Termine el dibujo con la posición del tornillo hecho anteriormente.